A Dios. Bueno, Dios bendiga a los hermanos. Vamos a compartir la escritura en el estudio bíblico de los miércoles. Gracias a los que nos siguen y los que lo comparten. Recuerde que eso queda grabado en nuestra página de Ricky Rosado y luego en el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado. Ahí en el canal hay los servicios de oración, estudios bíblicos, servicios de los domingos y otros programas que hacemos y otras actividades. Es que usted se puede nutrir a través de ese canal de YouTube o nuestra página de Ricky Rosado. Bendito Dios, ¿verdad? Hoy estamos en el Salmo 34. Tiene 22 versículos. Salmo 34. Y a veces yo lo leo completo, pero hoy lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir desmenuzando y vamos viendo los versos ahí periódicamente. Pero déjame hacer una introducción del Salmo 34. Es un salmo de liberación y el Salmo 34 es uno de los favoritos de muchas personas, es mundialmente conocido y se cuenta entre los más hermosos de todo el salterio, de toda la alabanza, de todos los poemas, de los salmos. De hecho, lo cantamos ahorita, aquí nosotros, haciendo un tiempo de oración y de cántico, que muchos de ustedes lo conocen musicalmente. Es propiamente una canción de la liberación que experimenta el creyente del temor o el miedo, ¿verdad? O del peligro, o la angustia, o una aflicción. Y los versos 4, 7, 17 y 19 dan esa expresión de cuando somos liberados de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros temores. Pues el verso 4, 7, 17 y 19, pues subrayan eso, ¿verdad? El título lo atribuye a David, cuando mudó su semblante delante del rey Abimelech, y él lo echó y se fue. Esta es la historia, esa historia está en 2 de Samuel, capítulo 21, del verso 10 al 13. Esta historia está basada en cuando David venció a Goliat y entró a la ciudad con Saúl y estaban celebrando de la victoria que el Señor los libró de los filisteos, y entonces las doncellas de Israel comenzaron a cantar Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Eso hizo que se molestara el rey y juró que iba a matar a David. Cuando David se enteró, a huir crispín, y se fue allá al reinado de, yo no recuerdo si era Siria, pero se fue al lugar donde Abimelech era el rey. Y cuando David llegó donde Abimelech y se contó la historia, a David huyendo de Saúl, pero a la misma vez pensando cómo le iba a la casa, actuó como si estuviera loco. Lea esa historia, como si él estuviera loco, y empezó a hablar cosas incoherentes, y Abimelech le dijo, este está loco, y lo desechó de allí. Y David lo que quería era esconderse, tanto de Abimelech como esconderse de Saúl, porque no sabía si Saúl había llamado a Abimelech, y lo iban a liquidar como quiera. La cuestión fue que esta historia nos narra que ahí él lo echó y se fue. Esta es una referencia sobre esto, está en 1 Samuel 21 del 10 al 13. Y en ese trayecto es que David compone este poema, que luego se volvió un cántico, y era por causa de esa experiencia, para que vea el momento histórico cuando esto pasó. El salmo es alfabético o acróstico, lo que significa que en el alfabeto de hebreo lo va tomando como si fuera letra por letra, ¿verdad? Y ahí es que entonces se compone el salmo, ¿verdad? El verso 1 al 6 habla sobre una alabanza, un cántico, un poema de alabanza que se volvió en cántico. El poeta proclama su propósito de alabar a Dios en todo tiempo. ¿Ves? Bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo creo que eso es algo que nosotros como creyentes debemos tener como parte de nuestra vida, una alabanza continua, un cántico continuo, un bendecir a Dios continuamente. Y usted no se avergüence de hacerlo delante de otros o en el trabajo o en el negocio,
Hoy en día ha habido dilemas o controversias porque algunos políticos o jefes de agencias de gobierno pues hablan o pronuncian el nombre de Dios, traen alguna proclamación y ha habido una cuestión sobre eso. Y eso es debatible porque aquí existe una libertad religiosa y aquí existe una libertad de fe. Y si los mundanos pueden hablar sus sandeces y la gente se los tiene que celebrar, ¿por qué nosotros, la gente de fe o de principios, de valores o creyentes, no podemos testificar del amor que le tenemos a nuestro Señor? De hecho, es algo que dice aquí el Salmo 34. El término bendeciré en hebreo es barak. Por lo tanto, los que han oído por ahí el grupo Barak, pues Barak significa bendeciré y se deriva de una raíz que significa arrodillarse o postrarse. Por lo tanto, significa reconocer, adorar, alabar o dar gracias. O sea que Barak, lo que significa esa expresión, reconocer, adorar, alabar o dar gracias. Y eso es lo que hace un ministro de alabanza, eso es lo que hace un creyente que sabe adorar a su Dios, dar gracias, alabar al Señor, adorar, reconocerle. Por lo tanto, bendecirá a Jehová en todo tiempo, ¿verdad? Luego dice, escuchando narrar las cosas que Dios ha hecho, dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Los mansos se alegrarán, eso significa los humildes, los de simple corazón, y se van a gloriar en el Señor y van a honrar al Señor y van a adorar a Dios, ¿verdad? Con entusiasmo, con fuerza, con energía. Engrandecer a Jehová probablemente signifique engrandecerlo ante los demás, contando, hablando con ellos acerca de su grandeza. Es esa tertulia que a veces tenemos nosotros que nos ponemos a darle gracias a Dios y a glorificar el nombre del Señor y es una expresión de alabanza y adoración comunitaria, de diálogo, de tertulia. Eso es parte de la expresión de este salmo. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. El nombre de Dios es exaltado y su poder salvador se da a conocer a los hombres. Y vuelvo y lo digo, esa conversación que tenemos, que ahora la tenemos virtualmente, ¿verdad? Que ahora la tenemos en las redes. Y yo me gozo cuando veo en el WhatsApp de nosotros, de intercesores de fe y gracia, ¿verdad? Esas expresiones de alabanza, esos stickers de alabanza, de expresiones, glorificando al Señor. Pues eso es el Salmo 34. Eso es lo que hacía cada cultura o cada época, pues lo hace de manera extraordinaria. Yo no sé cuántos ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás en los Billboard había gente que ponía unas expresiones, dicen que era el dueño de los Billboard, otros dicen que era una persona adinerada que pagaba y de esa manera evangelizaba y decía una expresión acerca de Dios o del amor de Dios. Y qué bueno que podemos publicar en nombre del Señor. El verso 4, la exhortación a la alabanza es reforzada por el testimonio personal que ha sido librado de todos tus temores. ¿Ves? Busqué a Jehová y Él me oyó. Esa palabra es importante porque a Dios lo buscamos de diferentes formas. Lo buscamos en oración, lo buscamos en acciones de fe, lo buscamos en intercesión, lo buscamos en alabanza y adoración, en muchas maneras, ¿verdad? Pero cuando lo buscamos, Él nos oye. Cuando lo buscamos, Él está atento a la oración de sus hijos. Pero no solamente nosotros vamos a saber que nos oye, vamos a tener testimonio que nos oye porque nos libra de todos nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras debilidades, de que pensamos esto se fastidió, esto no va a funcionar. Yo en estos días compartía con Grey y le decía, mira, todo esto que está pasando en estos días no es otra cosa que la oración que he venido haciendo por algún tiempo. Yo no me esperaba, yo ni siquiera estaba orando de cómo iba a ocurrir, yo estaba pidiendo que Dios lo hiciera, que Dios supliera, que Dios se manifestara. Y así lo he visto en tantas veces en mi vida,
Algunas veces puedo pedir por algo específico y otras veces, pues nada más oro. Y el Señor se glorifica. Y el Señor lo hace. Y el Señor pues provee. Y el Señor se manifiesta. Y ya yo he aprendido que los caminos de Dios son más perfectos que mis caminos. Yo tengo que sembrar semillas. Yo lo que tengo que hacer es creer. Yo lo que tengo que hacer es una parte. Un 10%. El 90% lo hace Dios. Y el Señor se va a glorificar y echa tu pan sobre las aguas, ¿verdad? Y entonces, pues, Él te va a librar de los temores, de las inseguridades, de los miedos. El temor contradice a la fe en la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es multiplicador, pero el temor lo que contradice es la fe. Pero el temor de Dios, que es otra cosa, el temor de Dios destruye todos los temores y ansiedades en la vida. Tú sabes, cuando yo temo a Dios es otra cosa, porque yo temer a Dios es amar a Dios, es obedecer a Dios, es honrar a Dios. Pero es diferente a lo que está diciendo el salmista aquí. Todos los que, como el salmista, miraron a Él, fueron alumbrados. ¿Ves? Los que miraron a Él fueron alumbrados, verso 5, y sus rostros no fueron avergonzados. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar arrollado. Dios no te va a dejar desprovisto. No. Miradlo y vuestros rostros brillarán de gozo. Eso es lo que va a ocurrir. Tú vas a tener la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de la victoria. Dios libra a sus siervos de todas sus angustias. Mire, lo dice el verso ahí 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esa palabra pobre ahí, esta persona débil, porque a veces somos débiles, a veces nos encontramos en una posición vulnerable, emocionalmente, físicamente, materialmente, en recursos. Tú dices, rayo, ¿y cómo vamos a salir de esta? Ah, pero Dios se va a glorificar. Y Él lo va a hacer, y algo va a hacer el Señor. Y alguna provisión vendrá y se va a manifestar. Por lo tanto, Dios libra a su siervo de todas sus angustias. Esto no significa que no encontrarás más situaciones conflictivas, pero de todas ellas te librará el Señor. Aleluya, de todas ellas nos librará el Señor. Luego entra en otra segunda parte del Salmo, que podemos llamarle del verso 7 al 10, providencia, la providencia de Dios, la providencia divina. Dios tomando control de la situación, Dios siendo providente, siendo protector, siendo el que provee. La providencia que hace Dios para todas las necesidades humanas es completa y supera todo lo que podamos encontrarse en la naturaleza. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa, hace campamento alrededor de los que le temen y los defiende. Esa palabra, el ángel de Jehová, aparece mencionado aquí por primera vez en los salmos. También después aparece en el Salmo 35, el verso 5 y 6. Y después lo vas a ver en otras escrituras y en otros lugares. No se trata de un ángel cualquiera, sino de esa presencia característica de Dios que al mismo tiempo puede identificarse como Dios mismo, pero sin embargo debe distinguirse de Él. El ángel de Jehová, cuando se expresa en la Biblia, pues es algo especial. Es una manifestación de presencia. Algunas veces han sido arcángeles, ángeles de gran autoridad. Y otras veces se entiende teológicamente, ve que muchos ven en este ángel de Jehová una manifestación preencarnada de la segunda persona de la Trinidad, entiéndase nuestro Señor Jesucristo, que ha estado en manifestación. O sea que ambas teologías pueden coincidir. Cuando dice sobre acampa alrededor, también el Salmo 125 y el verso 2 habla sobre eso como contexto bíblico. Ahora dice, gustad, verso 8, y ved que es bueno Jehová, dichoso, bienaventurado el hombre que confía en Él. Es una forma de invitar a la experiencia personal, ¿verdad? Es esa relación íntima, es ese deleite que tenemos en su presencia.
El gustar viene antes, porque la experiencia espiritual conduce al conocimiento espiritual y no a la inversa. David desea que otros como él puedan experimentar lo que él ha experimentado, a fin de que sepan lo que él sabe, que Dios es bueno. Es deleitarse en la presencia del Señor, es saber que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es generoso, que Dios te va a bendecir. Entonces, bienaventurado, dichoso el hombre que confía en Él. Esta experiencia es la experiencia esa de madurez cristiana. Esa experiencia que tú tienes ya por la madurez que tú vas desarrollando, por la confianza que tú vas desarrollando, por esa revelación que tú tienes de la palabra, que tú sabes que Dios está contigo y que no te va a dejar solo, que no te va a dejar huérfano, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, verso 9 dice, temed a Jehová, vosotros ¿qué? Sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Qué bueno es eso, ¿verdad? Nada hay en el orden natural que no pueda igualar la seguridad del pueblo de Dios. Nada falta. Mire ese verso, subráyelo ahí. Temed a Jehová, no es otra cosa que obedecer o amar o confiar en el Señor. Vosotros sus santos, la Biblia nos llama santos, nos llama nación escogida, real sacerdocio, pueblo de Dios. Amén. Pues nada falta a los que le temen, a los que le aman, a los que le sirven, a los que le obedecen. Si nosotros desarrollamos esa seguridad, sabemos que Dios va a proveer, que Dios va a suplir. Significa ninguna necesidad, carencia o empobrecimiento. Nosotros como pueblo de Dios debemos saber que nuestra economía no está basada ni en las 936, ni en la estadidad, ni en el qué sé yo qué, en la ley 60, en cuánta cosa. Nuestra economía está basada en una confianza en Dios. Y que Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. Y que Dios suple en el desierto, como suple en la montaña, como suple en la ciudad. Y que Dios provee. De hecho, para fortalecer esa doctrina bíblica, es importante que sepamos que otra forma de la misma raíz se encuentra en ese versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero no solamente ahí. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y por ahí yo puedo estar buscando escrituras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que hablan de la bondad de Dios, que hablan del Dios que suple, que habla del Dios que provee, que habla del Dios que multiplica, que habla del Dios que nos va a ayudar en todas nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Y qué dice luego? La mano providente del Padre cubre todas las posibles necesidades, aun cuando los leoncillos, en la cumbre de su poder, para capturar su presa, necesitan y tienen hambre. Ellos también tienen hambre, tienen necesidad. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, así como Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. Y como viste los lirios del campo, te vestirá a ti. Dios va a proveer. Si nosotros desarrollamos estabilidad emocional y confianza en Dios y queremos su palabra, vamos a tener para nuestra vida, vamos a tener para nuestro presente, vamos a tener para nuestro futuro, vamos a tener para nuestro retiro, vamos a tener para todo. Porque el Dios que ha suplido antes volverá a suplir. Cuando vino el huracán María, muchos pensaron, se chavó esto. Y la verdad fue que se chavó. Pero se chavó por un momento. Que hoy la gente puede decir casi 6 años más atrás. Mira, yo he visto a la gente con cajos nuevos. Aquí mismo en la iglesia, yo no me voy tan lejos, vamos a ver en la misma iglesia. Con casas nuevas, con cajos nuevos. Los he visto vestiditos, planchados, con comida, dándome testimonio. Han viajado, han comido, han visto. Dios ha suplido. Búscalo. Entonces, es cuestión de confiar en Él. Es cuestión de confiar en su palabra. Es cuestión de tener fe de que Dios va a proveer y va a suplir. Que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Ahora, del verso 11 al 14 habla de lo práctico que es el Señor. O la práctica, que nosotros debemos tener. Esta última mitad del Salmo se dedica a una instrucción ética, de unos principios, de valores. Dice, venid, hijo, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré.
Les voy a mostrar cuál es el camino, cuál es ese principio de vida cristiana, ¿verdad? Y luego dice, venid, hijo, y oídme. Proverbios 1:8, Proverbios 2:1 y Proverbios 3:1 al 11 habla de ese temor, de esa sabiduría. De hecho, el temor de Jehová es el término que en el Antiguo Testamento designa a la verdadera religión. Si tú quieres conocer una religión, es el temor de Jehová. Es el motivo central del libro de Proverbios. Proverbios te habla del temor a Jehová. De hecho, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Allí, como aquí, por temor de Jehová debemos entender todo lo que significa piedad. Es decir, una relación recta con Dios. Una relación de intimidad, de sinceridad, de seriedad, de honradez con Dios. Una entrega total. El término lleva implícito el significado de una actitud correcta hacia Dios y la expresión práctica de esta actitud en la vida cotidiana del creyente. Es esa entrega seria. No son esos creyentes que tú lo ves por ahí como que hoy sí, en serio, y mañana no, ¿verdad? Hay gente así de que hoy voy a estar en serio en las cosas de Dios. Después se van por ahí a vivir la vida loca. Y después cuando la cosa cuando la situación se pone difícil, vuelvo y... No, es algo serio, constante, firme. Es esa entrega, esa vida de piedad, esa vida piadosa. Ahí está ese verso claro. Venid, hijo, y oídme, el temor de Jehová enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Todos en alguna manera deseamos eso. Pero tenemos que tener un compromiso serio con el Señor, ¿verdad? Es una pregunta retórica que significa todo aquel que desea la vida y el bien. Las instrucciones, son explícitas. La lengua y los labios deberán evitar el mal y hablar engaño, lo dice ahí. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, de hablar mentira, del fraude, de la hipocresía, de la falta de compromiso serio. Entonces deberá evitar el mal y hablar engaño, que son mentiras, hipocresías. Hay que apartarse del mal y buscar el bien. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Qué es buscar la paz? Es la palabra shalom, que incluye también las ideas de bienestar, de salud. Mira las cosas que tú debes buscar. Bienestar, salud, plenitud, perfección. Hebreos 12:14 habla sobre eso. ¿Ve? Hacer el bien, vivir haciendo el bien, caminando en orden. Ese es el objetivo de la vida. Sin embargo, mucha gente vive haciendo el mal, haciendo el daño, en mentiras, en hipocresías, en odio, en rencores. Apártate de eso y sigue la paz. Ahora, el verso 15 al 22 te habla de protección, te habla de seguridad. La constante recurrencia en todo el salterio, en toda la música, la canción, la poesía, de la promesa de protección contra los peligros de la vida es un recordatorio de la inseguridad de la existencia humana separada de la fe en Dios. Mire, si usted vive fuera de la fe en Dios y de la confianza en el Señor, pues se vuelve loco porque la vida no te ofrece seguridad. Pero cuando tú tienes confianza y fe en Dios, tú vas a saber que Dios cuida de ti. Que Dios te cuida, que Dios está contigo. Entonces, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por lo tanto, que yo tengo que estar todo el tiempo conectado en clamor al Señor. Todo el tiempo sabiendo que Dios está conmigo. Esa es la confianza que debemos desarrollar. Que los ojos de Jehová, su vigilante cuidado y su disposición a escuchar el clamor de sus hijos, aquí están claros y firmes y exaltados. Del mismo modo, se subraya que el juicio de Dios que cae sobre los que hacen el mal
con respecto al versículo 17. Mire ahí, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. No es otra cosa que lo que la gente hace aquí. Tendrá repercusiones porque es semilla, como yo predicaba el domingo, ¿verdad? Claman los justos y Jehová oye. Qué confianza tenemos, ¿verdad? Que saber que si clamamos al Señor, Él nos oye, ¿verdad? Claman los justos y Jehová oye y los libra de algunos de sus problemas, de una que otra dificultad. No, ¿qué dice ahí? Y los libra de todas sus angustias. O sea que yo no debo conformarme con menos, que no debo conformarme con poco. De todas, Dios se va a glorificar. Dios va a poner su mano de poder. Por eso dice, claman los justos y Jehová los oye. Luego el verso 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Quién es el quebrantado de corazón? Porque están pasando por un momento difícil, de dolor. En alguna manera todos nos podemos quebrantar de corazón. Pero Él salva a los contristos de espíritu. Si tú te arrepientes, si tú te humillas, si tú te derramas ante su presencia, el Señor te levanta. El Señor te consuela. El Señor sana tus heridas. Entonces el verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces no te concentres en lo mucho, sino concéntrate en que te va a librar el Señor. En que eso será, como dice el apóstol Pablo, una leve tribulación momentánea. Una dificultad del momento, un tropiezo del camino. Pero nos levantaremos. De hecho, la Biblia dice que si el justo cayere, el Señor lo levantará. Amén. Ahora, Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. ¡Wow! Esto también es proféticamente mesiánico, porque eso pasó con el Señor en la cruz. Ahora, el Señor va a guardar tu hueso. Hay una palabra aquí para tu reuma. Hay una palabra aquí para tu nervio ciático. Hay una palabra para tu dolor de rodilla. Él guarda todos tus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Para tu angustia, para tu dolor, para las enfermedades psicosomáticas, cuando tú estás angustiado, cuando estás tú triste, te duelen hasta las coyunturas. Tú no has visto una persona atribulada, le duele. Lo primero que no le duelen son las azucenas. ¿Por qué? Porque se refleja el dolor y la angustia, la tristeza en todo nuestro sistema. Y el cuerpo se inflama. Pero, ¿tú sabes una cosa? Matará al malo la maldad. La persona que camina en maldad, los huesos se le calcomen. Se destruyen. Este individuo que está en noticias hace como 3 o 4 días, que es una persona que aparentemente es una persona que tiene una psicosis dirigida a la maldad. Le llaman psicópata. Le llaman personas que planifican hacer el daño y disfrutan haciéndole el daño a otro. Es una enfermedad mental, pero que tiene que ver con una maldad que está intrínseca y que está en desarrollo constante. La maldad lo matará. La maldad lo va a destruir. Pastor, pero tiene oportunidad de aceptar al Señor. Todo el mundo tiene oportunidad de aceptar al Señor. Todo el mundo puede recibir a Cristo y ser perdonado. Las consecuencias del pecado, por mucho tiempo puede ser que permanezcan. Y Dios salva su alma. Pero hay cosas que amarran a los individuos, a las personas. Por eso termina el verso diciendo, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. El que se metió contigo se metió en un problema. Se metió con la niña de los ojos de Dios. O sea, la gente debe tener cuidado cuando un justo, cuando una persona que ha sido
consagrada al Señor. Cuando una persona que busca a Dios y no quiere hacerle daño a nadie, esa maldad, Dios sale en tu defensa. Jehová redime el alma de su siervo y no serán condenados cuantos en él confían. Tú podrás tener dificultades, podrás tener momentos de debilidad, pero confía en el Señor que Él te va a restaurar. Él te redime, Él te restaura. Y no serán condenados cuantos en Él confían. O sea, la salvación es de los justos, la salvación es de los que perseveran en el Señor. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Espero que este salmo sea inspirador para tu vida. Esto es uno de los salmos que yo te invito a que tú lo tengas ahí cerca de ti para refrescar tu alma, para darle lectura y para recordar que los que aman al Señor, ¿verdad? El Señor los acompaña y los cuida y los protege. Bendito sea su nombre. Gracias por el Salmo 34. Y David lo pudo dejárnoslo como fundamento de fe. Gracias a los que nos han acompañado. Vuelva a oír si entró tarde, compártalo con otros. Es refrescante. La gente de la casa, la gente que sabe ofrendar, lo puede hacer a través de la TH Móvil como CFC Fe y Gracia. CFC, Centro de la Familia Cristiana Fe y Gracia. Sean más que bendecidos. La paz de Dios. Nos vemos el domingo y seguimos orando los unos por los otros. Paz y gozo.